Bienvenidos a El Rincón de Aquiles. Muy buenas a todos, muy buenas Sergio, ¿cómo estás? Pues muy bien, David, la charla de hoy la verdad que es súper interesante y tenemos una invitada de honor, Marina Miller. ¿Tú sabes, Sergio, ese tipo de personas que cuando hablas con ellos o con ellas te dejan ese gusto en la boca, esa sonrisa en la boca, que no sabes muy bien por qué, porque estás feliz, ¿no? Pues a mí me ha pasado esto después de grabar la entrevista con Marina, ¿no? Y es ese tipo de personas que creo que es imposible estar triste cuando hablas con ellos. Y decirte, Sergio, que habíamos traído a Marina a este podcast para hablar de emprendimiento, de su visión, ¿no? Que es muy honesta hacia el freelance, hacia el mundo digital, hacia el marketing, pero al final parece que la charla se ha ido por otros lados que a nosotros pues, nos sentimos ahí como gorrinos en el barro. Hemos acabado hablando de libertad, de qué es el éxito, de la felicidad, Sergio. La verdad que sí, en un principio la hemos traído a nivel profesional, pero las reflexiones que han salido a mí personalmente me han volado la cabeza y literalmente me he quedado sin palabras. Así que os dejamos con la entrevista. Bueno, Sergio, pues ya estamos aquí con nuestra invitada de hoy, Marina Miller. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Muy bien, por aquí esperando con ganas vuestras preguntas inhóspitas, que espero que sean. Vamos a intentar que sean muy inhóspitas y lo primero agradecerte que te hayas pasado por nuestro pequeño rincón. Tenemos muchas ganas de esta entrevista porque creo que compartimos muchas formas, ¿no? y principios de afrontar la vida, así que estoy seguro de que nos vas a dar mucha luz y a esa persona que nos está escuchando ahora, pues también creo que le va a servir, ¿no? para conocer nuevos puntos de vista. Siempre empezamos, Marina, con una pregunta que es típica, ¿no? En todas las entrevistas. Para la gente que no te conozca tanto o directamente no te conozca, ¿quién es Marina Miller? ¿Cómo se define a sí mismo en tercera persona? Pues yo me considero una iluminada de la vida. Eso ya en lo personal, ¿no? Pero luego, bueno, yo me he autodefinido con una definición que me he inventado yo, que esto es muy propio del online, que es estratega digital disruptiva, porque básicamente me he dado cuenta con el tiempo que al final yo estudié marketing y me he dedicado a temas de marketing online y tal, pero mi punto fuerte ha sido los planteamientos, las estrategias, el cómo hacer las cosas. Y al final he creado mi propia manera de hacer las cosas, voy siempre creando formas nuevas y por eso pues me he puesto ese nombre. Y eso a nivel profesional, pero vamos a eso que has dicho de iluminada, ese nivel personal, vamos a profundizar un poquito. ¿Por qué dices eso de iluminada? Profundiza un poquillo. Pues porque he sido una persona que en su momento estuvo, digamos que he visto esa sombra, ese fondo, a lo largo de mi vida, digamos que de niña era una niña extrovertida, era una niña alegre, era una niña feliz. Luego tuve una época como de sombra, ¿no? Que me encontré con mis peores demonios y luego sentí como que volvía a ser yo en mi mejor versión, ¿no? Ha sido como recuperarme a mí misma. Entonces, me siento como una iluminada porque es como volver a ver la luz. Entonces, por eso mucha gente cuando me conoce me ve muy directa, muy clara, muy que me da igual todo, ¿no? Y parece como que has nacido así, que eres así, ¿no? Y no siempre fue así. Entonces entiendo muy bien cuando la gente tiene complejos, cuando tiene miedos, cuando pasa por todas esas cosas. Como yo he estado ahí, sé lo que se siente. Lo que pasa es que he sabido superarlo y llegar al otro lado. Entonces, al final me considero iluminada de la vida porque hago lo que quiero, como el anuncio. Pues Marina, vamos a profundizar un poquito más en este punto. A nosotros nos encanta conocer a los entrevistados y que la gente que nos está oyendo también os conozca un poquito mejor. ¿Qué hechos concretos han marcado tu vida? Si tuvieras que destacar 3, 4 puntos de inflexión en tu vida, ¿cuáles serían? Pues puntos de inflexión positivos o negativos. Eso ya tú decides. Bueno, pues puntos de inflexión que hayan marcado mi vida, pues ha habido distintos momentos. Por un lado, sí que hubo un momento en mi vida, siempre recordamos más lo malo, yo creo que lo bueno, pero ha habido momentos, yo era como una niña que no tenía miedo a nada,
un día me encontré con unas niñas que me quisieron pegar así de esto que eres pequeña y desde ahí fue como un impacto de decir, hostia, que la vida tiene un riesgo, que hay peligro, que existen personas que tal. Y eso ahí me cambió, empezó a destapar mucho mis miedos y como que me fui intentando protegerme a mí misma, ¿no? Y luego otro gran cambio fue como ese descubrimiento, porque desde ahí fue como ir un poco hacia abajo y más miedosa, más toda esa parte de adolescencia y demás, que además se divorciaron mis padres y como que entra un poco todo ese caos. Pero después sí que sentí como que de repente empecé a valorarme, empecé a ver que podía hacer cosas, empecé esa transformación y ahí hubo otro punto de inflexión en el que, bueno, pues decidí ser quien soy, decidí tomar esa decisión de algún modo y desde entonces, pues bueno, ya me puse a estudiar y todas esas cosas que había medio abandonado, estaba ahí como un poco en el limbo. Y entonces, pues desde ahí luego decidí irme a Madrid, que fue para mí otro punto de inflexión, el salir de mi ciudad, que yo he sido de Almería de siempre, y decidí irme a Madrid, básicamente crecer. Me sentía que estaba en una ciudad que me limitaba de algún modo por el entorno y demás, y yo quería pues libertad y quería ver cosas distintas y tal, y ahí como que otro punto de inflexión. Y el último fue cuando lancé mi curso de espabilismo freelance porque fue como he inventado algo, que le he puesto el nombre que a mí me ha dado la gana, que me he saltado todas las reglas de lo que se supone que hay que hacer y ver que cuando creas algo así y la gente lo compra, es como, ahí fue otro momento de wow, de decir, hostias, cuando eres tú, qué increíble, ahí creo que ha sido el momento, uno de los momentos más emocionantes porque no era la venta en sí, era lo que significó. O sea, lo que significó el decir, he creado algo que yo me he inventado, estoy siendo más yo misma que nunca y encima tengo una respuesta positiva. Y siguiendo mirando hacia atrás, que esto último que has mencionado podría responder también a esta pregunta, que es por el tema de objetivos. O sea, si miras hacia atrás, ¿qué objetivos o qué metas que te has marcado en esa etapa de crecimiento, de salir de tu ciudad, de conseguir esa libertad? Pues, ¿qué objetivos has conseguido, has logrado? Pues básicamente yo siempre he sido bastante flipada, ¿eh? O sea, entonces yo cuando salí a Almería yo dije que yo iba a tener una agencia de marketing en Madrid. Y básicamente vivía en Madrid y monté mi agencia de marketing online y vivía de ello. O sea que la agencia de marketing en Madrid la tuve porque yo facturaba desde Madrid. O sea que, aunque lo hiciese desde mi casa, pero al final... Entonces, la verdad que siempre he sido... Yo creo que hay dos factores que determinan el haber conseguido las cosas. Uno ha sido la disciplina, ser muy disciplinada, o sea, mucho, y pues esa perseverancia bueno, y también que he tenido siempre como mucha acción. Soy una persona muy de acción. No, siempre estoy haciendo cosas, siempre estoy probando, siempre estoy... Entonces, todos los objetivos realmente que me he propuesto, siempre los he conseguido. O sea, tarde o temprano, a veces a lo mejor no a la escala que yo tenía pensado, pero en la mayoría de cosas, digamos que tengo una visión que no me permite mucho ver las cosas negativas, porque hasta los proyectos que a lo mejor he podido probar algo, pero como para mí era una prueba, si me ha salido mal, tampoco he considerado que no haya cumplido ese objetivo, porque era una prueba. Entonces, como que no tengo ese backstage de decir, como mucha gente, de no, tuve no sé cuántos fracasos antes de tal. Nunca lo he visto así, no sé. Me gustaría profundizar en esta parte, ¿no? De tu filosofía de vida, de cómo la vives, de ser tú misma. Antes has dicho una palabra clave, disruptiva, que yo creo que es una de las palabras que más te definen a ti y a tu marca personal, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta palabra? ¿Por qué esta palabra? ¿Qué mensaje pretendes dar a la gente que la escucha o te ve como una persona disruptiva? Pues mira, todo fue un poco porque yo siempre he creído que el sistema educativo está obsoleto, que es algo que yo no quería estudiar ni nada. Al final estudié porque me lo propuse como un reto y lo hice, pero realmente siempre he pensado que existe otra manera de hacer las cosas. Siempre he pensado que todo se puede cuestionar y que eso no implica a veces ni siquiera que algo esté mal, sino que yo puedo crear mi propia manera. Pero hay algo que no sé qué nos pasa en España, que es como que pensamos que los americanos solo pueden inventar cosas y que ellos son los únicos, que son los pioneros en todo. Y yo en ese sentido no pienso así. Yo pienso que
cualquier persona puede tener buenas ideas, que cualquier persona puede ser creativa. Entonces, para mí la disrupción, al final es la irrupción en la forma tradicional de hacer algo e inventar una nueva forma de hacerlo. Y yo creo que todo puede ser cuestionado, mejorado y transformado. Entonces, no pasa nada. Por eso creo que me define en ese sentido, porque siempre he sentido que no he seguido la norma. O sea, no he seguido esa norma. Me acuerdo que una vez en la universidad me pasó una historia que fue como increíble, porque yo había hecho un trabajo de clase que había sido considerado como el único que era real, como que era un plan de comunicación, que se asemejaba a uno real, porque había metido un tema estadístico de datos y demás de otra asignatura. Y me acuerdo que la profesora, como yo había suspendido la teoría, me dijo, un día llamé a su despacho y dije, oye, no entiendo por qué no estoy aprobada, si la media me da aprobada y tal. Y me dijo, es que Marina, tú eres demasiado creativa. Y me dijo, tú eres demasiado creativa y esto es como el examen de conducir, hay que pasar por ahí. Y yo dije, o sea, que todo el mundo le ha suspendido la parte práctica y yo, que me pones un trabajo que encima estás usando para un máster más avanzado como plantilla base, mi trabajo, me suspendes porque no apruebo la teoría, que es un tipo test de 60 preguntas en el que a partir de la 40 yo me aburría y empezaba a contestar a voleo. Entonces es como, en serio, o sea, ¿en qué momento hemos llegado a eres demasiado creativo? ¿Es demasiado creativo? O sea, no entiendo. Le dejamos aquí un recado a esa profesora de Marina Miller. Un recordatorio. Totalmente, ¿no? Al final, yo pienso como tú, que la educación está más que obsoleta. Al final se creó, está diseñada para un sistema industrial, ¿no? Y que ya no estamos en esa era, estamos en una era digital, en una era de conocimiento. Y qué triste, ¿no? Que alguien te pueda decir que eres demasiado creativo, cuando precisamente debería ser todo lo contrario. Joder, ojalá tengamos todos esos niveles de creatividad que según vamos cumpliendo años se nos van aplanando. Bueno, yo no sé si me aplanarán algún día, pero ya te digo yo que creativa soy un rato. Pero, y Marina, aunque no te dejes llevar por la guía de la sociedad, seguramente, como casi todo el mundo, y a base de cuestionarte las cosas, tendrás unos principios y unos valores que te guíen. Entonces, si puedes decirnos esos principios y valores que te guían. Pues a ver, son muchos, pero así yo intento básicamente ser honesta, ser fiel a mí misma, porque eso es lo que me permite poder cuidar a los demás, o sea, cuando soy fiel a mí misma, porque al final si posiciono al otro delante mía, yo me siento mal y no le puedo aportar nada positivo. Y pues intento hacer las cosas lo mejor que sé, de la mejor manera que sé hacerlas y siempre pues intentando no fastidiar a nadie. Que a veces en el camino, pues a veces incluso por el hecho de hacer mi podcast y a decir lo que pienso, pues hay gente que se fastidia. pero no lo hago desde ahí. O sea, entonces yo creo que los valores son enseñar honestidad, ética, porque sí que es verdad que veo mucha gente online contando muchas cosas que son muy sesgadas, que al final son verdades a medias, y las verdades a medias es lo más peligroso que hay, porque son peores que las mentiras. Porque claro, hay una parte que es verdad, entonces es más difícil de desenmascarar. Y para mí esos valores, pues básicamente es hacer las cosas teniendo una base ética, por lo menos desde lo que para mí es la ética, que eso puede ir cambiando y no tiene como ser por qué ser lo que entienda el otro, pero sí que yo al menos sienta que lo estoy haciendo en coherencia con lo que yo pienso. Oye, Marina, ¿y cómo rompiste esa barrera? Porque a muchos nos ha pasado, ¿no? Que tenemos ese miedo a mostrarnos realmente como somos de cara al público, en redes sociales, porque esa necesidad, ¿no? De aparentar, de qué pensarán de nosotros, qué pensarán de mí si me muestro como soy. ¿Cómo conseguiste romper esa barrera de yo soy así, a quien le guste bien y al que no, pues que no me siga, que no me compre mis Que se productos fastidie, como ha dicho o Marina. que se fastidie, ¿no? Pues hubo para mí dos momentos clave, o sea, o dos cosas que fueron clave. Una de ellas es que yo cuando vivía en Madrid, pues hablaba todo con eses, pero porque yo soy súper de acento. Mi cuñada es argentina y yo cuando estoy con ella y su familia hablo argentino, es que se me pega. Entonces, yo estaba en Madrid y hablaba todo con eses. Claro, mis amigos me veían las stories, mis amigos de Almería, y era como, es que no sabemos quién es esa chica que está ahí hablando, en plan, o sea, tú no eres, ¿no? Entonces, y yo era como que en Madrid todo, yo sentía que era una movida mía mental, pero yo sentía como que tenía que ser formal, ¿no? Para el trabajo, para que la gente me viese ese día, porque sí que tenía el hándicap de que la gente me veía joven,
Entonces, claro, yo empecé a emprender con 25. Entonces me veían como, vale, pues viene aquí la nena esta a decirnos a ver qué. Pero es verdad que siempre luego cuando hablaba sí que me ganaba esa, digamos, el cambiar esa visión, ¿no?, del otro. Pero cogí y cuando tenía mi podcast, pues yo lo hacía así como muy tal. Y hubo un día que hice como un podcast de, digamos, de desnudarme, de decir, mira, llevo todos los programas haciéndolo así porque vivía en Madrid, ahora he vuelto a vivir en Almería, en verdad sigo hablando como en Madrid porque quiero quedar bien con no sé quién. Y fue un podcast que cuando terminé me puse a llorar de decir, de soltar eso, de madre mía, ¿qué va a pasar después de haber desvelado todo esto? Para mi sorpresa no pasó nada. O sea, hubo gente que me mandó mensajes de apoyo, pero ya está, o sea, no pasó nada. No hubo nada grave, no hubo nada. Entonces ahí fue como un momento que la cabeza me hizo un poco clic de decir, ostras, que eres tú y no pasa nada. O sea, no... Yo soy muy de humor, soy muy irónica, sí, juego mucho con las bromas y toda esta parte. Claro, y yo esa parte era, no, yo me hacía la formal, ¿no? Como todo el mundo cuando tienes miedo, ¿no? Y luego hubo otro momento en el que pensé en abrir el canal de YouTube, porque en aquel momento pensaba yo, bueno, voy a hacer contenidos para YouTube, lo típico, te dejas llevar por todo el mundo, pues ahora la gente está en YouTube, vale, guay. Y entonces me puse a hacer unos vídeos. Y en los vídeos que yo quería meter, porque yo dije, esto de enseñar marketing así serio es un rollaco, esto no va a querer ver nadie. Entonces dije, pues voy a grabarme vídeos en YouTube, pero le voy a meter humor. Entonces yo hacía personajes. Entonces me inventé, bueno, en el primer vídeo hago una mezcla, un popurrí. Entonces voy combinando la explicación seria con el personaje que lo parodia, ¿vale? Entonces hice el primero. Claro, yo el primero estaba temblando de esto que lo publiqué, fue como pulsar el botón y salir corriendo, ¿vale? Seguidamente, mi señor padre se lo mandó por WhatsApp a todos sus amigos. En plan, claro, cosa que a mí cuando me lo dijo, yo estaba alucinando. Y entonces empezó a decirme, va, mi amigo dice que qué hija, que no sé qué, que qué guay, qué tal. Bueno, yo era como diciendo, no doy crédito. Entonces ahí me fui soltando, pero esos vídeos, que no tengo tantos, tendré unos 15, 20, no sé, pero esos vídeos para mí fueron pura terapia. Porque el hecho, bueno, luego me inventé un personaje que era la Antonia. Y entonces salía la Antonia parodiando lo que yo explicaba de marketing. Si queréis un día os dais una vuelta por mi YouTube y os reís un rato. Y entonces, claro, a raíz de eso, empecé a ver que la gente me escribía de, hostia, pues que era poca gente, pero ya la gente que me seguía le hacía gracia. Y me decía, qué guay, he encontrado tus vídeos y son totalmente diferentes, qué risa, no sé qué, me he partido de risa. Y ahí ya fue como ese segundo clic de decir, ostras, pero si yo estoy haciendo vídeos de marketing riéndome de todo y mis clientes me siguen contratando, mi negocio sigue funcionando y no pasa nada, pues dije, pues mira, a partir de ahora voy a empezar a ser más yo. Y ahora sí que es verdad que ha sido como un tercer escalón recientemente, porque antes sí que hacía toda la parte de dar servicio a mis clientes y al final los que tenían que no rechazarme era la gente pues, que me pagaba mi subsistencia, ¿no? Y esa gente ya lo había superado. Pero claro, luego estaba la parte que de gente que me seguía cuando yo saco el producto, que es lo que hablábamos. Entonces, claro, ahí fue el otro paso más de decir, ostras, pues bueno, voy a hacer esto y ahora falta que pueda ser yo, que me he inventado esto, que le he puesto, o sea, el curso tiene títulos que son convertirse en Alexa no funciona, cosas en plan gamberro total, o sea, cómo evitar tener que operarte la cara, imagínate, o sea, todo este tipo de cosas en una formación. Entonces era como, ¿cómo consigo ahora? O sea, ya ahí fue el siguiente paso de decir que no pasa nada porque seas tú. Y lo curioso es que yo pensaba que con este rollo que yo tengo me iba a seguir como gente más joven, pero no ha pasado así. Lo más curioso es que la media de mi audiencia más bien está entre los 40 y los 50 y tantos. Y digo yo, pues mira, otra sorpresa, porque no esperaba yo que los más gamberros no eran los millennials. Qué bueno, Marina. Me quedo sobre todo con la parte que has dicho de los miedos, ¿no? Que al final todas las causas de no mostrarnos como somos es eso, miedos. Miedos al cómo nos verán, miedo a cómo nos percibirán, qué dirán de nosotros. Y sí que es verdad que cuando tú te fijas en estas personas, ¿no? Con cierto grado de éxito profesional y con una comunidad detrás, son las que más reales son y más son ellas mismas, ¿no? Y al final la gente que las intenta
copiar, es que al final es imposible copiar una personalidad. O sea, a que alguien que nos escuche y diga, hostia, cómo mola Marina, quiero ser como ella, es que es imposible hacer otra copia de Marina. Entonces, mola muchísimo tener una persona tan honesta y tan real. Creo que a mucha gente le vas a motivar, ¿no? Para salir de esa zona de confort y que se muestren como son ellos. Y si tienen algo de ellos que no les gusta, de su personalidad, pues bueno, eso es otro tema que se puede también trabajar en mejorar esa parte, pero que se acepten como son para dentro y para afuera. O sea, creo que es un mensaje que acabas de dar brutal. Y Marina, una cosa, ¿algún consejo que en ese momento te viniera bien para dar ese paso y grabarte ese primer vídeo? Pues yo la verdad es que siempre he tenido mucho apoyo, he tenido esa suerte, mi familia siempre me ha apoyado en todas mis cosas. Es verdad que tampoco me han salido muy mal, porque siempre he sido bastante precavida, es decir, me he atrevido a hacer cosas, pero nunca así como a lo loco, ¿sabes? No ha sido nunca... Entonces, mi consejo sería pues que aunque tú veas que estás súper hundido y que es imposible o que te parezca todo, porque yo estaba ahí, o sea, yo soy una persona que habla por los codos, que bueno, hay un amigo mío que dice una cosa que siempre me parece muy coherente, que dice, bueno, o tú hablas mucho para todo el mundo o ellos hablarán poco para ti. Digo, esto me gusta, digo, esto me está gustando. Y entonces es verdad que hubo un tiempo de mi vida que apenas hablaba. O sea, apenas hablaba porque estaba como, no quería hablar, me sentía tan mal conmigo. Yo he llegado a odiar todo de mí, todo. Me odiaba a mí misma en todo mi ser. O sea, te cohibes, ¿no? Al final. sí, porque al final es esa aceptación de los demás. Pero yo invito a cualquiera, el consejo es que cuando pruebes a ser libre, que vayas dando esos pequeños pasitos, que no va a ser de la noche a la mañana todo, pero cuando vas dando pasitos, te vas dando cuenta que realmente no pasa nada tan grave. Yo siempre cuando soy muy autoexigente y cuando tengo así momentos que estoy con esa exigencia tal, mi frase para resetear la mente es nada es tan importante. Porque eso me hace salir de mi bucle mental. Pues completamente de acuerdo con lo que dices, Marina. Ya hemos comentado ahora de que tienes un podcast llamado Espabilismo Freelance, que por cierto lo recomiendo. Eres una crack, a Sergio se lo comentaba antes de empezar la entrevista, con los títulos, digo, es un podcast que me da ganas de escuchar todo. O sea, voy haciendo scroll y son tan buenos los títulos, y además es un tema que a mí me causa interés. Pero bueno, desde aquí, a quien le interese el tema de emprendimiento, marketing, y con ese rollo del que hablas tú tan natural, ¿no? Y tan Marina Miller, pues totalmente recomendado. Hay uno de los episodios que hablas de los mapas mentales. Y a nosotros pues nos gusta mucho este rollo de procesos mentales, de por qué hacemos las cosas, cómo nos organizamos a nivel mental. Entonces, explícanos qué es un mapa mental para la gente que no los conozca y cómo los usas o cómo te ayudan en tu día a día, a nivel profesional, a nivel personal. Pues yo es que soy poco de fórmulas. O sea, yo al final hay cosas que hago por inercia y para mí son normales y pienso que todo el mundo las hace. Pero después descubro cuando hablo con los demás que no, que son mis movidas, que no es tan evidente o no todo el mundo... Esto me pasó, por ejemplo, con el modelo Scrum, este tipo como está Trello y Canva, o sea, Canva no, el modelo este de los como POSIT, ¿no? Tarjetitas de productividad. El modelo Kanban, el tablero. Sí, pues yo eso me lo inventé un día y después descubrí que existía, pero yo en verdad no lo había mirado, yo me lo había inventado. Entonces, me pasan mucho esas cosas. Entonces, para mí los mapas mentales es más tener como una guía un poco de qué camino quiero seguir, pero todo eso se va cambiando. Es que yo, esto de tener todo muy estructurado, no soy así. O sea, tengo un time blocking básico para un poco sí organizarme los días y que me da paz mental el decir, bueno, de tal hora a tal hora voy a estar haciendo esto, pero luego soy muy flexible. No me gusta tener estructuras cerradas, porque si me hice freelance para ser libre, para ser dueña de mi tiempo y de mi vida y al final me creo yo un esquema que me encarcela a mí misma, pues no entiendo el sentido por el que he montado todo esto. Entonces intento no hacer eso, pero al final es más bien coger ideas y entrelazarlas entre sí. Pero eso me sale natural, o sea, no puedo explicar cómo se hace porque me sale solo, funciona solo. ¿Lo haces a nivel mental, simplemente las piensas o tienes alguna herramienta o algún bloc de notas donde vas anotando esas ideas, esos mapas mentales? Pues utilizo Notion para ponerme tareas
Pero luego, es lo que te digo, voy combinando entre Notion y Google Calendar, que es donde luego time bloqueo. Es decir, a mí me van pidiendo cosas o voy apuntando yo cosas que tengo que ir haciendo, lo asigno a proyectos y luego organizo los tiempos por proyectos. A ver, Sergio, qué día nos contactan de Notion, porque no sé cuántas veces hemos recomendado en este podcast y hemos hablado de Notion. Incluso trajimos a Elena Madrigal, que sé que la conoces. Bueno, una vez más, recomendamos que ahora que ha salido la herramienta, que le des una oportunidad, porque a nivel de organizarte, ya no hablo de nivel profesional, sino a nivel personal, de tener un breve dashboard con tus notas y tus movidas y tu calendario, pues es brutal, Marina. A mí me gustó porque era flexible, porque yo antes usaba Trello, pero Trello era muy cuadrado. Y a mí esto me gustaba porque puedo modificarlo y puedo hacer cosas. Pero vamos, que tampoco me mato a usarlo, le doy un uso bastante sencillito. Y Marina, hay un concepto que lo estás mencionando recurrentemente y que David y yo hemos hablado por aquí por el podcast, que es la libertad. Y hay gente que cree que no somos libres, hay gente que sí. Entonces me gustaría saber tu definición de libertad. ¿Qué es para ti el ser libre? Bueno, aquí esta te va a gustar, ¿eh? Para mí, la libertad es poder elegir, aunque elija hacer lo mismo todos los días. Saber que puedo elegir, aunque elija hacer lo mismo cada día. Porque no es lo mismo si yo tengo que ir todos los días, por ejemplo, a un trabajo, que yo elija todos los días ir a ese sitio, pero porque lo elijo cada día. No es lo mismo. Entonces, para mí eso es muy importante. Por eso, por ejemplo, lo que hablábamos antes del tema de las membresías y todo esto, es un modelo de negocio que no encaja conmigo porque al final siempre implica que yo tenga que estar ahí obligatoriamente. O sea, que yo le deba algo a una persona que me está pagando algo al mes y yo le debo un contenido cada semana o lo que sea. Y a mí me gusta poder, a lo mejor luego lo hago por libre y te doy más de un contenido, pero sí necesito sentir que puedo elegirlo, que lo estoy eligiendo yo, que no es algo impuesto ni algo que está ahí. ¿Y piensas, Marina, que hay grados de libertad? Me explico. No es soy libre o no soy libre. Quiero decir, pongamos en este caso, ¿no? Eres freelance, tienes 10 clientes, pero 5 de ellos no te gusta trabajar con ellos, por X razón. Pero debes trabajar con ellos para llegar a final de mes, porque al final es la gente que te da de comer. Si en este caso, digamos que tienes un grado de libertad menos que si tú tienes un nivel, una capacidad de ahorro mucho superior y puedes permitirte rechazar a tus clientes, creo que la pregunta de Sergio va igual un poco más encaminada por ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto somos libres? Porque al final, sí, tú eres libre para elegir lo que vas a hacer mañana, lo que vas a hacer pasado, etcétera. Pero ¿tienes decisiones diferentes para tomar o tomas esa decisión porque tampoco tienes muchas más? ¿Tú harías lo mismo que estás haciendo ahora si tuvieses, la típica pregunta, ¿no? 1.000.000 de euros en el banco. Pues haría cosas muy parecidas. O sea, yo realmente, hoy por hoy, sí estoy haciendo lo que quiero hacer. O sea, sí que los proyectos de los clientes que tengo son porque quiero. O sea, son gente con la que quiero ayudarles. Y lo que estoy haciendo en mi comunidad y demás es lo que quiero hacer. O sea, si a mí, la pregunta clave es, si yo me muriese mañana, ¿me habría quedado contenta con lo que estoy haciendo? Sí. Hoy por hoy sí. Me ha costado tiempo llegar hasta aquí, pero hoy por hoy estoy haciendo lo que quiero hacer. Estoy viviendo donde quiero vivir. Estoy teniendo el estilo de vida que quiero tener. Que luego tengo planes de futuro y todas estas cosas que tenemos todos, pero sí que en mi presente no siento que hay algo que me quede pendiente. Eso vino, porque ese momento de revelación se me ha olvidado. Qué fallo. Venga, Marina, ilumínalos. Claro, yo estaba muy en esto de la vida nómada digital, de ay, qué guay, la vida nómada, te vas por ahí con tu ordenador y trabajas por el mundo y tal. Y me fui a México. Y yo vivía en Madrid entonces, en Madrid me he tirado 5 años. Y entonces vivía en Madrid, me fui a México y estuve 2 meses en el Caribe. Y estando en el Caribe me dio una revelación porque empecé a estar muy infeliz. Y claro, tú estás en las playas paradisíacas, estás en el Caribe, se supone que es lo que todo el mundo desea y amaría y desearía. Y yo no era feliz porque descubrí que para mí era importante estar cerca de la gente que yo quería y me sentía muy sola. Entonces, una cosa es la soledad elegida, que tú digas, pues sí, me gusta estar sola, pero no tanto. Entonces, a mi vuelta me volví antes de México y cuando volví a Madrid decidí que me volví a Almería, que poco después entró la pandemia y me vino muy bien, pero fue como, tomé esa decisión porque descubrí que para mí era importante tener como mi campamento base cerca de mi familia,
que estaba en Madrid, que al final era donde quería estar, pero llegó un momento en que pasó mucho tiempo y yo me sentía muy sola porque estaba mucho tiempo sola, y a mí me gusta estar sola, pero no tanto. Y entonces fue como ese clic de decir, ostras, esto que te han vendido de la vida nómada, a mí me parece muy guay para irme 15 días, pero luego me gusta volver a mi círculo, a mi entorno, a un sitio donde yo tenga gente a la que yo quiero cerca, y para mí eso es importante. Entonces fue también un autodescubrimiento y una caída un poco de todo, porque yo sí había viajado, pero de esto de viaje de me voy a Nueva York 20 días o me voy a no sé qué, o me voy... Pero no había estado lo que es de decir, bueno, voy a probar la vida nómada, ¿no? Y ahí descubrí que no me molaba tanto, que no. Creo que has definido muy bien el concepto que alguna vez hemos tratado en este podcast, Sergio y yo, del éxito, y de que el éxito, si no es compartido, no vale de mucho. Al final, tú por mucho que tengas la vida que quieres llevar, por mucho que has alcanzado ese éxito, si no lo puedes compartir con la gente que quieres, es un éxito vacío, no te sabe a casi nada. Y quizás no te das cuenta hasta que lo pruebas, como en tus propias carnes, ¿no? Que todos idealizamos el estar solos, el viajar y vivir nuestra propia aventura, pero igual ahí es cuando te das cuenta, ¿no? De que al final, pues lo que tú tienes en tu día a día, esos familiares, esos amigos, la pareja, hostia, es lo que también le da mucho sentido a tu vida. Y que lo que haces lo hagas por ellos en parte. Yo creo que la mayoría de gente, cuando admira a otra persona, realmente no desearía en su vida. Quiere decir, pasa mucho que a lo mejor tú ves un famoso y dices, es que mira qué guay, no sé qué, el famoso este... Pasa mucho con los cantantes, por ejemplo, ¿no? Ojalá tuviese su vida y tal. Y yo pienso, mira, si tú estuvieses ahí, yo que me he movido con gente que trabajaba en ese mundillo, si tú estuvieses ahí, es un horror. Y encima, aparte de todo lo que es las horas que tienes, que esto no es solo el videoclip y el ratito que estás de guay, sino todo lo que hay detrás. Y digo, si la gente viviese esa vida, realmente no la querrías, porque es imposible que al final quieras la vida que no diseñes tú, porque nadie es igual, y por más que te guste la vida de otro, te gustará una parte, pero no la otra. Porque Por lo tanto, siempre no... vemos la parte idealizada, ¿no? La parte de las mansiones, de los cochazos, de los barcos, y no vemos, pues eso, toda la parte de que quizás esa vida no es la vida que tú has diseñado, o que el tener 4 coches y 5 mansiones, el estrés que te genera gestionar eso y tener a personas... O sea, que nos olvidamos de múltiples factores, ¿no? Que componen pues tener una vida de ese estilo. Y Marina, ¿en qué momento le diste la importancia que crees que tiene el diseñar tu propia vida? O sea, ¿en qué momento fuiste consciente? Y si podrías darnos algunos consejos o algo que a ti te ha servido en tu experiencia para diseñar tu vida. Pues yo creo que a raíz de estar en México y pasarme todo eso, fue como una hostia contra todo lo que yo había creído que quería, ¿no? O sea, entonces a raíz de ahí empecé a darle importancia a otro tipo de cosas, a lo sencillo, empecé a tomar esa conciencia, y al final se trata más de mirar dentro que mirar fuera, y se trata más de que seas consciente de que muchas veces compras los sueños de otros. O sea, compras lo que te han dicho que es la felicidad para otro. Pero al final está más bien en decir, vale, ¿qué quiero yo? Que te preguntes qué es lo que a ti realmente te hace feliz. Y en base a eso, fue ese golpe de realidad, porque yo siempre había querido una gran empresa y dar conferencias por el mundo y todo porque yo siempre he tenido pues chalauras así varias. Y yo quería como todo a lo grande y yo triunfar. Mira, cuando era pequeña, mi padre me lo cuenta, a mí me hace mucha gracia, porque dice que yo me paraban los vecinos por mi calle y yo en aquel momento estaba en el conservatorio y me decían a mis padres, bueno, me decían, Marina, ¿qué tal? No sé qué, los vecinos, y me decían, ¿tú de mayor qué quieres ser? ¿No? Y yo decía, ojo, yo decía, yo para triunfar me tengo que ir a Madrid o a Nueva York. Yo decía, para triunfar, O sea, entonces siempre he tenido como esa aspiración, y luego de repente hubo un momento en que todo eso se me vino abajo. O sea, todo eso, ya de repente ya no quería nada de eso, y ahora solo pienso en que quiero hacer cosas que me gustan, sentirme libre, que es verdad que la libertad nunca es 100% libertad, pero ser lo más libre posible, y al final dentro de eso construir pues el estilo de vida que a mí me gusta, y que eso puedo hacerlo, vivir cómodamente con el estilo de vida que yo quiero,
y pudiendo compartir con las personas que a mí me importan y tener tiempo para lo que a mí me gusta. Entonces, a mí me hace gracia porque mucha gente piensa que estoy como todo el día súper liada haciendo mil cosas y es verdad que a veces tengo picos que estoy más liada, pero no soy la típica persona. A mí ha habido emprendedores que me han dado cita para hablar en un mes. A mí eso me explota la cabeza. O sea, si yo tengo una agenda llena un mes para hablar con alguien, o sea, a mí eso me parece el anti-libertad, ¿eh? O sea. Te acabas de adelantar a la pregunta que te iba a hacer. Eres emprendedora, freelance, autónoma, llámalo como quieras. Ahora vamos a hablar un poquito de a qué te dedicas exactamente, de qué aprendizajes has tenido, qué errores, qué no harías de esa forma. Pero vamos a abrir primero, así lo cerramos ya rápido, ese cajón de mierda, ese freelance que trabaja, y digo freelance en mayúsculas, para que quede bien lo que quiero decir, bien claro, que trabaja 16 horas al día, ¿no? Pero él es freelance y él es libre y a él nadie le tiene que decir lo que tiene que David, hacer, ¿no? es Lance, lo de Free se lo ha comido. Sí, eso es Lance. Por ahí voy. Sí, sí. Y creo que en el mundo digital, y tú, Marina, lo sabrás mejor que nadie, pues está muy de moda el trabajar 16 horas al día, en la épica, y si el de al lado se lee 2 libros, yo me tengo que leer 3. Y si el de al lado se hace 4 cursos, yo 5. Y si el de al lado tiene 10 clientes, pues yo 11. Y al final parece que esa rueda nunca se acaba, ¿no? Siempre queremos más y más y más. Y se habla muy poquito, y a mí creo que es de las cosas que más me gustan de ti, que hables con claridad de estas cosas, y a mí muchas veces me has despertado, ¿no? Ese pensamiento de decir, o sea, qué rápido es caer en este bucle de trabajo, trabajo, trabajo y todo relacionarlo con el trabajo. A tu pareja hablar de trabajo, a tus relaciones hablar de trabajo, de lo bien que te va, de no sé qué, no sé cuántas, y de repente todo es trabajo. Hasta con Sergio muchas veces decimos, oye, ¿hace cuánto no tenemos una llamada para preguntaros qué tal? ¿Qué tal sin más? Siempre acabamos hablando de trabajo, siempre acabamos hablando de que hay que hacer esta tarea, de que falta esto. Y toda la vida somos todos Elon Musk, ¿no? 16 horas del día trabajando, sin vacaciones. Joder, ¿cómo salimos de aquí, de este bucle? ¿Y por qué el freelance tiende a convertirse en este, como dice Sergio, Lance? Y la parte free, la parte del libre, ¿dónde nos la hemos dejado, Marina? Yo también caigo a veces, ¿eh? Yo reconozco que a veces también hay momentos en los que es difícil y lo que pasa es que intento ser consciente y decir no. Entonces, yo lo que hago es que a veces tengo picos, entonces a lo mejor me tiro 2 o 3 días a full y luego de repente hay un día que digo hoy no trabajo y entonces no hago nada. Eso aparte del fin de semana que intento desconectar, pero es como no, ahora no hago nada o ahora me voy por ahí. Pero yo tengo una cosa que es un truco que me saca de ahí. Y el truco se llaman 2 niños, 2 sobrinitos de 2 y 4 años. Entonces, esos niños a mí me sacan de todo. Cuando yo estoy con ellos, yo soy un dinosaurio, soy un cualquier tipo de juego. Entonces, claro, ahí automáticamente te sacan del trabajo, te llevan al presente y te sacan de todo lo que estés haciendo. Es que estos son muy chicos, tienen 2, 4 años y son mi terapia. Para mí son terapia pura. Por eso ahora me voy a vivir al lado de ellos porque he decidido que van a ser más terapia todavía. ¿Y cómo podemos recordarnos, como tú dices, que a ti también te pasa, a mí también me pasa, a Sergio creo que también le pasa, cómo no podemos recordar ese mantra de decir, oye, que si he elegido esta vida, es también, aparte de poder gestionarme mi tiempo y mi trabajo, pero coño, si estoy criticando de alguna forma ese trabajo de oficina de 9 a 5, que no me puedo levantar de la silla, que tengo que hacer, hostia, y ahora mismo yo me he puesto unos barrotes de 1 metro cuadrado y encima he cogido la llave y le he tirado yo al mar, mi propia llave, ¿sabes? Yo me respeto mucho, también te digo, otras veces. Porque, por ejemplo, soy muy de... Me levanto por la mañana, me tomo mi tiempo para desayunar. A veces... antes lo hacía más. Ahora lo hago un poco menos, pero soy muy de desayunar fuera. Entonces me voy por ahí, me desayuno, no sé qué. Normalmente yo no empiezo a las 9 a trabajar. O sea, me levanto muy temprano, pero yo hasta las 10, 11 no empiezo a trabajar, ¿eh? O sea, porque... yo he descubierto, pues, esto que muchas veces se habla de los ritmos circadianos y todo esto, y yo soy una persona más nocturna y más de tarde, más... Entonces intento a primera hora no ponerme muchas cosas. Y sobre todo, sí que es verdad que cada vez más estoy más en eso, o sea, estoy más en trabajar menos. Intento cada vez... Pues es verdad que ahora justo cuando estoy haciendo esta entrevista tengo un momento de que tengo varias cosas en activo al mismo tiempo, y entre ellas una mudanza en medio, pero más allá de eso, normalmente me concedo, o sea, trabajo menos de lo que la gente piensa, porque soy muy rápida.
Yo esto no lo sabía, o sea, para mí era normal, era un ritmo normal y yo pensaba que todo el mundo trabajaba así. Claro, cuando empiezas a compararte con los demás, me di cuenta de que no, que yo iba como a triple velocidad. Entonces, sí que descubrí, que si soy así, no puedo exigirme, o sea, no puedo mantener ese ritmo 8 horas. O sea, entonces empecé a hacer como valorar lo que saco de trabajo, no el tiempo que le dedico. Esto es lo mismo que cobrar por horas o cobrar por servicios, por lo mismo. Entonces, si yo quiero hoy sacar este trabajo y lo he hecho en 4 horas, decidí que a partir de ahí ese tiempo era libre. No me iba a poner tareas el resto de horas. Entonces es como un premio, es un sistema que te premias. Dices, vale, pero también ponerte cosas asequibles, porque si te pones cosas que no vas a poder conseguir, pues claro, no. Pero si tú dices, yo pues sé que esto, que a lo mejor tardaría un día, lo puedo hacer en mediodía, pues si lo hago en mediodía, el resto de tiempo es para mí. Entonces es una manera de premiar y de no fijarte esa rigidez de horario, de tal. Pero yo te digo que soy muy de repente me tiro una mañana currando un montón y digo, va, esta tarde no trabajo. ¿Y a qué dedicas tu tiempo libre, Marina? O sea, aparte de cuando ese tiempo que no trabajas, ¿a qué lo sueles dedicar? Aparte de ver a tus sobrinos y pasar tiempo con tu familia, Y ser un ¿qué sueles dinosaurio. hacer? Y ser un dinosaurio, claro. Soy el T-Rex, que lo sepáis. Ojo. Pues la verdad que me gustan muchas cosas. Escucho mucho podcast, saco a mi perra por ahí, me dedico a pasear, entreno con vídeos online y tal. Y también, pues, o me pongo a leer o ahora me ha dado por fabricar pendientes. Ahora me estoy haciendo pendientes así estilo rockero. Me envié un día por internet y tal. Y bueno, y abrí hasta una cuenta de Instagram que estoy subiendo fotos que digo, bueno, pues no sé qué haré con eso, pero de momento me lo hago para mí y para regalar. Y dije, pues me gustan mucho las manualidades. Y las manualidades descubrí que me traen mucho al presente. Entonces, cuando estoy haciendo algo manual, no estoy tanto en el futuro ni en qué voy a estar haciendo, estoy concentrada. Entonces, intento coger cosas que me lleven muy al presente, porque si no, siempre estoy en el futuro. Yo tiendo mucho a futurizar. Entonces, como sé que me pasa eso, pues dije, pues voy a buscar una manera de que no me pase. Entonces, intento buscar todo lo que sean actividades que me lleven al presente. Una de las cosas que empecé a hacer en Madrid, que ahora voy a retomar, es que empecé a jugar al tenis. Porque cuando tú sales a correr, puedes pensar. Cuando tú estás entrenando, puedes pensar. Pero cuando estás jugando al tenis, no es posible. Porque tú tienes que ver dónde está el otro, dónde está tu brazo, dónde está tu raqueta y dónde está la pelota. Entonces, es imposible que puedas pensar, mañana tengo que hacer qué. Entonces, voy buscando siempre cosas que me saquen del trabajo y que me lleven a otro sitio. O sea, que me saquen y me lleven a lo que muy presente, que no esté yo todo el rato en el futuro. Te entiendo perfectamente con el tenis porque a mí me pasa lo mismo con el CrossFit y es que cuando yo hago, pues lo que dices tú, pesas, correr, sí que si tengo un problema en la cabeza o una preocupación, quieras que no, acaba apareciendo. Pero en la hora de CrossFit es tan intenso el ejercicio, ¿no? Que es una hora de desconexión total y se te queda la cabeza, o sea, la mente en blanco y mola mogollón. Es como meditar mientras entrenas. Volviendo al punto anterior, hay una cosa que me ha gustado mucho y es clave. Y dices, yo me levanto pues a las 8 o 9 y no me pongo a Sí, trabajar. no, Pues, y antes, me levanto a veces a las o 7 y incluso pico. antes, ¿no? Pero que me dedico un tiempo para mí, ¿sabes? Y no me pongo a trabajar, nada más me levanto. Y yo cuando empecé con esto del emprendimiento, pues lo que escuchamos todos, ¿no? Es que la gente que se levanta a las 5 de la mañana es mucho más exitosa porque son las 8 de la mañana y ya has hecho todas las tareas y tienes tiempo para ti. Claro, yo de manera inconsciente pues me iba autoexigiendo en plan de, joder, David, eres un puto vago, tío, te levantas a las 8 o a las 9, ¿sabes? Aquí la gente si quiere ser un pro tienes que levantarte a las 4 de la mañana o a las 3. Hasta que te das cuenta de decir, hostia, ¿por qué me estoy comparando con una persona que no sé su contexto de vida, de experiencias, biológico? O sea, ¿por qué me estoy forzando a ser alguien que yo no soy? Porque como tú dices, igual a mí me cunde más y soy más productivo si me levanto a las 8 o a las 7, pero yo voy a sacar al perro, me doy un paseo del podcast, estiro, desayuno tranquilamente, me pongo a trabajar a las 10, a las 11 o a las 12. ¿Por qué interiorizamos como que el freelance, que yo creo que pasa mucho, ¿no? Con lo de la personalidad que hemos hablado, es como un freelance o un autónomo tiene que ser así. Tiene que ser un tío que madruga mucho, tiene que ser un tío súper productivo, tiene que ser un tío que lee mucho, que como que cumple esos 5 requisitos y luego nos encontramos gente con éxito, y ahora hablaremos de qué es el éxito realmente o qué es el éxito para ti, que no cumple nada de estas cosas. Entonces, ¿con qué me quedo, no? O sea, yo me llego a sentir mal por no levantarme a las 6 de la mañana.
Yo lo he intentado, yo lo he probado todo. O sea, es verdad que yo he sido más, en vez de levantarme a las 5, sí que me gustaba, antes lo hacía, me quedaba de madrugada así como trabajando, pero porque se me alargaba y me gustaba ese momento de relax. Pero que todo eso son cosas que nos contamos nosotros, es decir, porque tú tienes estímulos y quieres tenerlos. O sea, yo cojo el móvil, lo tengo siempre sin notificaciones y si pongo el modo avión, pues ya no tengo ningún estímulo. O sea, no va a venir nadie a molestarme. Entonces, también son un poco, o sea, al final es como decir que al final que evites que te distraigan, ¿no? Que evites todo ese tipo de interrupciones. Pero, por ejemplo, a mí me pasa una cosa, que eso lo tengo comprobado físicamente. Yo, por ejemplo, antes intentaba forzarme a entrenar por las mañanas, a hacer deporte por la mañana. Y eso para mí es muerte. O sea, eso para mí es muerte. O sea, es que no... Y había una época que entrenaba un montón y te aseguro que era de repente coger y me levantaba por la mañana y de esto que estábamos preparándonos para carreras, tal, ponían la carrera. A mí solo me gustaba la carrera de Navidad porque era la única que era por la noche. Yo esa carrera la hacía estupenda, pero me levantaba y decía, joder, es que parece que tengo la mitad de energía y estoy haciendo una carrera y me estoy muriendo. Y después descubrí que es que mi cuerpo a esa hora aún no está despierto. O sea, es como que no estoy a pleno rendimiento. Y dice, a todo te acostumbras. Y digo, pero es que, vale, puedo acostumbrarme a ir antinatura, puedo acostumbrarme, pero al final no es mi momento, no es cuando yo estoy más enérgica, no es... Entonces, a veces nos forzamos a cosas que no tienen mucho sentido porque lo hemos escuchado, porque nos dice el típico gurú este, que es que tal, que eso es lo que consiguen las personas de éxito. Pero bueno, como ahora vamos a hablar de eso, porque aquí lanzo yo ya la pregunta al aire, me he convertido en la entrevistadora. ¿Qué es el éxito para vosotros? Pues mira, si quieres te respondo yo, porque como tú dices, cada uno tenemos una concepción del éxito, ¿no? Para mí el éxito, que antes un poco lo has difuminado, es tener el estilo de vida que tú quieres, ¿no? Levantarte por la mañana trabajando de lo que a ti te gusta, con unos amigos, unos familiares, una pareja que tú has elegido, que te aportan felicidad. Bueno, felicidad no, plenitud, ¿vale? Porque siempre intento diferenciar. Felicidad para mí es un estado de ánimo, que yo puedo estar feliz, pero no tengo por qué estar feliz todos los días de mi vida para tener una plenitud, ¿no? Entonces, para mí el éxito es también ese punto de conformismo, ¿no? Yo me he dado cuenta que yo, cuanto más inconformista soy, más infeliz soy, o menos, porque siempre, nunca me conformo con lo que tengo. Entonces, para mí el éxito es levantarme y decir, estoy en este punto, todo lo que venga además está de puta madre, ¿sabes? Voy a hacer lo posible para ir mejorando a nivel personal, a nivel profesional, pero donde estoy, el punto donde estoy, lo firmaría. No cambio nada. Creo que la persona que consigue levantarse de la cama y tiene ese pensamiento, decir, estoy en ese momento, en el fin, eso es el éxito. O sea, como diría Ryan Holiday, el camino es el obstáculo, ¿no? O sea, es disfrutar de el camino, del proceso. Todos tenemos objetivos, todos queremos llegar al punto B. Y parece que la gente no somos felices hasta que hemos llegado a ese objetivo, ¿no? Queremos comprarnos un coche. Hasta que nos compramos el coche no somos del todo felices, ¿no? Y luego cuando nos compramos el coche queremos otro más grande, o un piso, o un trabajo, o que nos suban el salario. Hostia, eso nunca acaba, esa rueda nunca acaba. O sea, tenemos una condición como ser humana que es muy puta, que es inconformismo por como tal y siempre queremos más. Entonces, qué difícil es conformarte con lo que tienes, que no quiere decir que no aspires a más y trabajes por ello, pero decir, hostia, lo que tengo es suficiente para ser feliz y disfrutar de mi día, de mañana, de pasado. Eso para mí, lo iba a resumir en una frase, se me ha complicado un poco el desarrollo, espero que haya quedado claro, pero para mí eso sería el éxito. Yo el otro día vi a un señor que estaba en una cochera pintando un cubo que ponía juegos, supongo que era para algunos niños o algo, y yo pensaba, yo de mayor quiero estar como este hombre, en una cochera pintando un cubo. Yo, hablando de la felicidad, no sé si habéis leído El Principito, el hombre este que está con el farolillo y que aún así disfruta como un niño pequeño. Creo que ese es el objetivo. Y hablamos con Joan hace tiempo, David, y dijo una frase que para mí se asemeja mucho a lo que es la felicidad, que es ser feliz pese a todo. O sea, que independientemente de las mierdas que te pasen en tu día a día, porque todos tenemos problemas. Que te van a todo- pasar, que te que te van van a a pasar. pasar, eso Y te es. van a pasar mucho peor de lo que te han pasado hasta ahora. O sea, eso Sí, que la gente lo entienda. Que nos creemos que ya hemos pasado todo lo malo, ¿no? No, es que nos van a venir mierdas mucho mayores de las que nos han pasado. eso es. Y que posiblemente, no sé, también lo hablamos con otro entrevistado, que los tres que estamos aquí no hayamos pasado nuestro peor momento de la vida, que es jodido decirlo y realmente no le damos el valor que tiene esa frase, pero el ser capaz de disfrutar aunque, pues eso, aunque estés cansado ese día, aunque de vez en cuando te toquen hacer cosas que no querrías hacer
pero que tienes que hacer para algo mayor. O sea, no creo que la felicidad sea hacer en cada momento lo que te dé la gana, o yo no lo interpreto así, sino que hagas lo que quieras, aunque el objetivo es, o sea, no hacer lo que quieras, sino dedicar tu tiempo en cómputo global a algo que quieras conseguir. Y aunque no lo consigas, no hipoteques tu felicidad a ello. O sea, no sé si me estoy explicando bien, pero que a pesar de que no consigas el objetivo que te marques, que tengas objetivos, y aquí, David, yo discrepo contigo con la parte de conformismo, Yo porque aquí yo creo solo que me puede estoy ser imaginando inconformismo. al oyente con este Sí, que meme, ya con el meme ha este explotado. de la ecuación de haciendo... Sí, sí, sí. ¿A qué te refieres con lo del conformismo? O sea, que yo creo que tú puedes querer más y aspirar a más Ujú. y aún así ser feliz. O sea, ser feliz con lo que tienes, pero querer más. Sí, O no sí, sé si querer es la palabra. totalmente, sí, he dicho conformismo, pero luego por eso he dicho el matiz, que eso no significa que no aspires a más. De hecho, si yo no aspirara a más, pues seguramente este podcast no existiría, ¿no? O sea, Sí, me conformaría con lo que tengo. Entonces, pero sí que yo no aspiro a decir, mi felicidad depende de que este podcast llegue no, a eso no. 50.000 seguidores. Yo voy a ser igual de feliz, tenga 1.000 o tenga 50.000. Si tengo 50.000, joder, pues mira, a más gente va a llegar, seguramente a más gente puede ayudar, pero ya está, yo voy a ser igual de feliz ahora. A eso me refiero, ¿no? Que no tengo que esperar a dentro de 3 años Eso para ser es, más sí. feliz o sentirme más pleno. Yo lo entiendo porque yo siempre he deseado ser más simple. Yo digo, esta gente es simple, que le da igual todo, que es como, yo veo hay aquí donde yo vivo un barrendero que es súper feliz, que le encantan los perros y me cuenta sus historias y tal, y yo digo, este hombre es feliz. ¿Tú lo ves? No tiene grandes aspiraciones. Sí que es verdad que eso no quita que tengamos sueños, que tengamos cosas, pero sí que hay un punto en el que, eh, a ver cómo lo digo. Creemos que todo el mundo vale para ser Tony Robbins. A ver si nos aclaramos. Entonces todo el mundo aspira a dar esas charlas, a ser al triunfar en la vida, a ser tal. Y yo creo que hay gente que tenemos cerca que son un mayor ejemplo de felicidad, de equilibrio, de satisfacción. Y es un poco esa parte, porque yo he tenido mucha ambición y es lo que hablaba el que es verdad que yo me he sentido como muy infeliz de esa propia exigencia de querer más, de conseguir más, de tener más, de ser más. Y cuando lo vivía desde ahí, sí que era infeliz. Ahora lo vivo desde otro sitio. O sea, tengo aspiraciones, pero ya no son la meta en sí. O sea, mi meta es más simple. O sea, lo que me hace feliz en la vida es más simple. Y además, yo soy muy disfrutona. Tengo que decir que soy muy disfrutona. No os podéis imaginar hasta qué punto. O sea, te puedo decir que a mi pareja me compré una pantalla, por ejemplo, lo último, que me pillé un protector de pantalla y me vino mate para el móvil. Y yo solo de ver que no se veían los reflejos, me pude tirar un día diciendo, qué guay el protector, que no veo los reflejos y que puedo estar mirando todo el rato el móvil. Y eso me pasa con 20.000 chorradas. O sea, creo que una de las claves es que a lo mejor alguien te compras algo que antes no se podía tener, ¿no? Y todo el mundo es como, bueno, pues ya está, ya lo tengo, lo otro, tal. Pero no te permites ese tiempo de decir, qué guay, saborearlo, disfrutarlo. Entonces creo que hacer este tipo de cosas te lleva, o sea, sí te da mucha felicidad. Cuando tú estás en un sitio y yo pienso, qué guay, que estoy aquí tomando una cerveza, qué ganas tenía, y con esta gente, y qué guay, y lo que estamos hablando, qué conversación más chula, no sé qué. Y soy muy de eso, o sea, como muy de disfrutar todo. Entonces, eso te da mucha felicidad porque ya no es lo que pasa, sino cómo vives tú lo que te pasa. Y te aseguro que a mí me pasa cuando me compro cosas así, mi pareja me mira y me dice, ¿en serio? O sea, es que es como surrealista, llevas una hora hablándome de las deportivas que te has comprado. O sea, Dios, es que es súper guay porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y no es la cosa en sí, lo hago con todo. O sea, con una conversación, con un tal, y eso sí que me he dado cuenta que al final es como te acostumbras a hacerlo, ya lo haces por inercia y disfrutas mucho más de todo, porque de las cosas súper sencillas le sacan mucho jugo, que al final es de lo que se trata, porque no es tanto de que tengas, sino de cómo lo vives tú. Por lo menos para mí es así. Pues Marina, guarda ese sentimiento porque ya te digo que no es algo que cunda mucho. Al final la adaptación hedónica hace que cada vez le demos más valor a las cosas, ¿no?
y que al final, pues, lo que dices tú, unas zapatillas, que para ti dices, hostia, zapatillas nuevas, ¿no? Cómo molan. Pues a la que se ha comprado ya 27 zapatillas a lo largo de su vida, pues son unas más, que tampoco, o un móvil más. Tendemos a darle muy poco valor a las cosas, ¿no? Entonces, mola mucho que alguien como tú, hostia, tenga esa ilusión de niño, ¿no? De decir, hostia, cómo mola esto, joder, que es algo que yo, incluso a mí me pasa, ¿no? Que a mí hace años me hacían mucha ilusión muchas cosas y ahora, como ya no me cuesta el esfuerzo, como ya las tengo, pues se pierde esa ilusión. Y es algo que me da pena, ¿no? Es algo que, joder, me fastidia en cierto punto perder esa ilusión. Me gustaría cerrar la entrevista con una parte que precisamente te dedicas tú a ella, y es el marketing. Todo además está muy relacionado. No vamos a hablar como de marketing a nivel técnico, porque, bueno, eso ya quien quiera investigar o quien tenga alguna duda, pues ya sabe dónde encontrarte. Pero, ¿qué piensas, Marina, del marketing y la ética? Antes hemos hablado un poquito sobre ello, ¿no? ¿Qué piensas de Sliza, que te va a enseñar cómo ganar 500 euros? O esos chavales con 19 años que son expertos en SEO y en auditorías, o una rebaja de 1.000 euros a tan solo 17 en las próximas 5 horas, porque solo quedan 3 plazas. ¿Qué piensas de ese tipo de marketing que es la norma? Yo veo dos partes. Antes me dedicaba a criticar todo eso, pero una vez una persona me dijo una frase que me hizo clic en la cabeza y me dijo, cada vez que compran a otro, en lugar de lo que tú haces, tú eres el responsable. ¿Por qué? Porque como tú no le estás dando a esa persona otra opción, las únicas opciones son las que hay. Muchas veces nosotros no estamos haciendo pues, lo que nos gustaría, ¿no? O sacando esa formación que no es como esa que criticamos y todas esas cosas, pero como no estamos haciendo eso, no estamos dando a la gente la opción de elegir. O sea, en parte somos responsables de que esa persona solo tenga la opción de elegir eso o no elegir nada, ¿no? Entonces creo que cada vez tiene que haber más propuestas honestas para que eso se vaya regulando. Y también creo, porque ya estoy en un punto más zen, que es como, creo que hay una parte que vienen a enseñarnos algo. O sea, para mí el online es el canal y estafadores ha existido toda la vida. Yo me acuerdo que con 19 años vino un hombre que vino a través de un contacto de mi padre que ya había engañado a una mujer mucho mayor que yo y era un negocio multinivel que luego salió hasta en prensa que los habían denunciado y era una estafa y tal. De estos piramidales, que no es lo mismo. Bueno, y entonces cogió y me acuerdo que me hizo hacer una espiral en un folio y me dice, mira, tienes que hacer una espiral sin levantar el bolígrafo y tal. Y entonces cuando terminó la espiral me dice, vale, ahora tienes que salir de ella sin levantarla. Y entonces pues yo cogí y volví por la línea que había pintado. Y me dice, eres de las pocas personas que han llegado a esa conclusión y tal. Y entonces luego era todo pues una estafa, ¿no? Y yo me di cuenta y tal. Y pues lo que quiero decir con esto es que estafadores ha habido siempre y cosas han pasado siempre. La clave es que ahora la globalización e Internet nos permite comunicarnos a nivel internacional, directo, con cualquier persona, y eso se lo utiliza la gente que lo hace bien y la gente que lo hace mal. ¿Qué tenemos que desarrollar? Pues desarrollar el análisis porque siempre va a haber gente que quiera lucrarse de otra por propia avaricia, porque pues estamos muy en esa tendencia del conseguir, pero creo que forma parte esto es como un poco como lo de la pandemia, de lo que tenemos que vivir para aprender. O sea, creo que hay una parte ahí que tenemos que aprender a volver a desarrollar el pensamiento crítico, porque como el sistema educativo que hemos vivido no ha potenciado eso y la mayoría de gente no tiene pensamiento crítico, asumen a pies juntillas lo que dice el gurú de turno, pues claro, ahora lo que hay que hacer es desarrollar el pensamiento crítico. ¿Y qué te va a pasar? Porque te van a engañar hasta que lo desarrolles. Y Entonces, Marina, ¿tú cómo lo has desarrollado? O sea, ¿algún consejo, alguna herramienta o alguna experiencia que dijeras, vale, aquí me di cuenta de que la gente que va de este palo te va, pues eso, a lucrarse de ti? pues mira, cuando a mí alguien me promete, yo hago una lógica, bueno, es que para mí todo es lógico, ¿vale? Desde mi visión todo es lógica pura. Entonces, si yo veo a alguien que me está diciendo que los hay muchos que, por ejemplo, me duplican la facturación y no saben de qué va mi negocio, yo conozco a gente que está intentando emprender y que los ves de lejos que dices, no le va a salir bien, pues porque no tiene madera, porque no todo el mundo vale para lo mismo, porque cada persona pues tiene su lugar o tal, y se ven claro. Si a mí alguien me dice, analizo regla básica, si eso fuese verdad,
¿por qué gente que hay millonaria en el mundo, con grandes fortunas, con dinero para replicar todos los negocios que le diesen la gana, no son capaces de montar 2 empresas iguales que funcionen? Es decir, ha salido IKEA, por ejemplo, por poner una, aquí haciendo promo. Vale, pues no hay, o sea, ¿creéis de verdad que no hay empresas y empresarios con dinero para montar empresas similares a IKEA? Las hay. Saben el modelo de negocio, saben cómo lo hacen. Seguramente podrían contratar a gente que hay dentro de ahí para llevarse parte de su tecnología o su funcionamiento o su lo que sea. Pero no son capaces de hacerlo. Entonces, cuando alguien promete que tiene la fórmula para hacer negocios de oro, pues yo siempre digo una frase que es: si alguien te promete que te vas a hacer rico, recuerda que él se hace rico contigo. ¿Por qué? Porque al final, si yo tengo una fórmula para hacer 20, o sea, para duplicar facturación en negocios, ¿tú te crees de verdad que yo iba a estar enseñándoselo a la gente? Yo estaría montando negocios y duplicándolos. Así que... Y luego, si quiero enseñar a la gente, porque es verdad que tengo ese afán de enseñar y de compartir, lo haría gratuitamente. Es decir, yo tengo mis negocios funcionando y ahora me cojo y me voy a los cursos de desempleo donde me dé la gana a impartir formación gratis, pero no cobrando. A mí no me cuentes la historia de que estás intentando ayudar, o sea, que tú realmente todo esto es por ayudar cuando tú estás cobrando por ello. Porque yo no hago todo por ayudar, yo hay partes que sí que intento ayudar y que voy buscando la manera y hago todo lo mejor que sé, pero obviamente tengo un retorno. No lo hago, no digo, ay, no, yo hago todo esto solo por ayudar. Las cosas que regalo sí son por ayudar, pero las que no regalo no puedo decir que son por ayudar porque estoy cobrando. Hombre, también te ayudas a ti misma y eso es como que se ve como muy mal, ¿no? O sea, como que la gente de fuera cada vez menos, por suerte, como que alguien cobre por el contenido, por un producto, por algo, como nos hemos acostumbrado a que nos regalen todo, a que los podcasts estén todos gratis, a que haya vídeos de cualquier cosa, como que nos cuesta, ¿no? Pagar por algo. ¿Qué le dirías a esa persona que no es capaz todavía de valorar el trabajo de un creador y que no paga todavía por... Tiene un proceso. Al final yo a mí me ha costado valorarme. O sea, yo cuando monté la comunidad es gratuita, pero después empecé a dar clases, yo daba una clase cada 15 días gratis. Y ahora llegó un momento en que dije, no voy a seguir regalando mi conocimiento. Que todo el que se ha nutrido de ello hasta ahora, genial. Pero después ha sido, no voy a seguir haciéndolo porque me di cuenta, o sea, vas viendo que lo que vas haciendo funciona, que hay gente a la que le da muy buen resultado y dices, joder, es que en verdad, al final es ir viendo que lo que tú haces funciona y sale bien, pero que esto te valdría para cualquier cosa. Imagínate que haces muebles y tú dices, bueno, los primeros que hago sé que no están bien del todo, tampoco, a lo mejor se lo regalo a alguien porque sé que no está bien terminado, pero en el momento en que tú ves que eso es sólido, que lo haces bien, que hay gente que tal, ahí empiezas a cobrar. Yo ahora estoy empezando a cobrar por cosas que antes habría regalado. Y digo, y ahora no las regalo, pues ¿por qué no? Porque ya creo que regalo bastante. Entonces ya no quiero regalar más porque al final siento que ya si lo hago estoy siendo infiel a mí misma. Es decir, no me estoy valorando y estoy hablando a los demás de valorarse y si sigo haciéndolo estoy como en incoherencia conmigo. Y como para mí es importante estar en coherencia, pues he cambiado de opinión y ahora ya pues no regalo más cosas porque bastante me parece con la comunidad y el podcast y ya está. Pues totalmente de acuerdo, Marina. Me gustaría saber cuál es tu visión de, oye, ¿cómo nos vendemos sin hacerlo como la mayoría? Que creo que has hablado de ello. Ilumínanos. Autenticidad, lenguaje. Mira, yo siempre odio al mundo corporativo. Yo me acuerdo que trabajé en una empresa que venían directivos de estos directivacos, de empresacas, y a mí muchas veces no me avisaban de que venía. Y yo era muy de me voy con un pantalón roto a trabajar. Entonces, claro, yo me he visto en reuniones con esa gente de traje, yo con mis pantalones rotos y mis deportivas mirándome y diciéndome, Marina, ¿por qué te has puesto esto? ¿Por qué has hecho esto? Pero después veía que cuando yo hablaba con ellos, se daban cuenta de que yo sabía de lo que hablaba y cambiaba su forma de mirarme, porque al principio era como, mira a la nena esta que ha venido así, pero después empezaba a hablar y ya la cosa cambiaba. Y al final creo que lo que estamos cansados es de ver personajes, porque no vemos personas, vemos personajes. Porque por ese miedo que hablábamos al principio, nos construimos un personaje, nos construimos una apariencia y nos da tanto terror que el otro vea nuestras debilidades que al final estamos mostrando ese lado formal. Y yo el formalismo
creo que que eso se va a quedar súper obsoleto, que cada vez más vamos a ir a lo no formal. Porque hice un podcast hasta hablando de esto, porque era como, todo el mundo se despide en los emails y pone saludos, ¿no? Y yo digo, ¿quién de vosotros se ha despedido alguna vez de alguien por teléfono y le dice saludos? O sea, digo, es que eso es como antihumano, o sea, saludos. Digo, yo pongo seguimos, un abrazo, no sé, pero al principio era como, ¿saludos? Digo, es que esto es como, hablo con una persona y estoy hablando normal por teléfono y venga, hasta luego, pero luego le mando un email y pongo saludos. Es que es David como... y yo lo llamamos la ramita metida por el culo. En plan, como la gente que va así muy... Como que intenta aparentar y al principio, David, que esto nunca lo hemos contado, en el podcast nos pasaba, el primer capítulo lo grabamos 12 o 13 veces, por eso, porque teníamos los dos una rama metida por el culo y aún así nos hemos ido soltando poco a poco, pero Totalmente. nos ha Y luego costado. la disonancia que se crea, ¿no? Entre tu yo verdadero y el yo que tienes que dar de cara, pues como dices tú, si trabajas en una empresa o de cara a redes sociales, que es como, qué esfuerzo mental, ¿no? ¿Ahora quién soy? Ahora soy yo con mis amigos, pero ahora tengo que ser otro yo en mi red social o cuando voy a trabajar. A ver, dentro de unos límites. Claro, Siempre claro, que haya... hay que saber exacto dónde estás y no puedes decirle a tu jefe, ¿qué pasa, bro? Y chocarle la mano. No, pero es verdad que cuando te pones esa máscara y te pones ese rol, eso no conecta. Si yo siempre digo, a ver, que aquí veis a los directivos estos, casposos, corpóreos, como yo los llamo, digo que luego son los que más se drogan y todo, luego los ves en los pubs de fiesta vueltos locos, perdidos con los ojos del revés. Dices, ¿por qué? Porque al final llevan tanto el día el personaje que luego tienen que salir al lado opuesto, porque es como para liberarte de esa carga del personaje. Y no es más, o sea, y no es más fácil ser más natural, una cosa más intermedia. Y yo creo que hoy en día se premia al que es natural y auténtico. Precisamente veo que toda la gente, que digamos la gente más seguida, es la que es más ellos. O sea, no son los que hacen el personaje para quedar bien, sino el que es más auténtico. Que lo más difícil que hay es ser tú y atreverte a serlo públicamente. Eso es lo más difícil que hay, realmente. Pero, pues es un trabajo de autoestima, de autoconocimiento. Yo llevo 10 años aprendiendo sobre autoconocimiento. O sea, no ha sido de la noche al día. Y trabajándome a mí misma y leyendo libros y escuchando charlas y 20.000 historias. He tenido incluso sesiones con algún psicólogo. Ha sido ocasiones puntuales, la verdad, pero no porque sea malo, sino porque ha sido puntual. Pero que al final es un trabajo de decir, a ver, ¿yo quién quiero ser? Y luego pues me he inspirado con personas que para mí han sido inspiradoras de decir, yo quiero ser auténtica. Y me ha costado mucho porque te digo que he estado en el otro hoyo, o sea, en el otro lado totalmente, y sé lo que se siente, o sea, que la gente se piensa y me dice, no, es que tú eres muy así, y claro, para ti es fácil. Y yo digo, sí, claro. Yo que tenía miedo a todo, que no podía subirme ni en un autobús para ir a la universidad, aquí, la Menda. O sea, ¿Nos puedes decir a alguna persona que puede ser tu abuela, tu madre o un esto os va a autor sorprender. totalmente reconocido, tanto personas como libros o podcasts que te hayan inspirado o que te inspiren, ¿no? A día de hoy? A mí hay una mujer que va a ser una sorpresa que siempre me ha inspirado mucho, porque en su momento es una cantante, es Mónica Naranjo. Siempre me ha inspirado porque la gente no conoce su lado de persona, la conocen como artista, pero no conocen la persona. Y para mí era una tía que con 20 años se plantaba delante de una cámara y era libre. Y tenía su personaje, también porque era como... Pero decías, era capaz de vestirse y de hacer lo que nadie hacía en su época. Y a mí eso me inspiraba, porque yo cuando era adolescente, me pilló justo en la adolescencia, yo tenía muchas inseguridades y muchos miedos, y yo cuando la veía a ella era como lo que yo quería ser, tener esa seguridad, ser esa persona fiel a sí misma, renunciar a su carrera por lo que ella quería realmente, y no hay tanta gente capaz de eso. Si la investigáis un poco descubriréis muchas cosas. Qué bueno, pues totalmente sorpresa, yo no me esperaba ni mucho menos. Y bueno, Marina, muchísimas gracias una vez más por pasarte por aquí. A mí me ha encantado este pequeña charla que hemos tenido. Estamos en contacto porque estoy además dentro de tu comunidad, que también la recomiendo muchísimo porque la verdad es que está llena de gente que, bueno, es brutal. Así que nada, antes de despedirnos, déjanos, pues eso, la gente que, oye, que te haya escuchado, que le hayas gustado, que le hayas parecido una chica de 10, que estoy seguro de que sí. ¿Dónde podemos saber más de Marina? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Qué proyectos tienes? Cuéntanos un poquito.
Pues yo en espabilismofreelance.com es mi centro de operaciones, la comunidad, y quiero lanzar un mensaje para la gente que haya llegado hasta aquí, que son los valientes y valientas. Aquí quiero decir que por más difícil que a veces parezca todo o por más difícil que parezca sacar quién uno es realmente, creo que la mayoría de la gente cuando dicen que cuando están a punto de morirse solo se arrepiente de aquello que no han hecho. Y nunca nos arrepentimos ni de los fracasos ni de decir, ay, esto me equivoqué o lo intenté, ¿no? Y creo que hay que apostar por ser más libres, que hay que apostar por creer más en nosotros y sobre todo que siempre digo que si te critican a alguien, eso es que vas por buen camino, así que os deseo a todos muchas críticas y haters porque eso significará que lo estés haciendo bien. Pues un mensaje muy bueno para cerrar. Bueno, Marina, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Adiós.